¿A qué se debe que se haya diluyendo esto? A mí me parece que a raíz de esa influencia que se tuvo de algunas corrientes exegéticas, de biblistas, del método histórico crítico que viene desde Rudolf Bultmann, quien empezó con aquella cuestión de la desmitologización del Evangelio, entonces se llegó a pensar que precisamente el demonio era un símbolo o un mito que quiere expresar en realidad ese impulso del humano de querer apartarse del proyecto de Dios y de rebelarse contra Él, y a la par se fue pues diluyendo hasta encontrar drásticamente en este momento que en la catequesis, en la pastoral, en la liturgia, podemos observar cuando nuestros pastores, por ejemplo, son invitados a realizar los sacramentos de la confirmación de la Eucaristía, hay un momento donde explícitamente se les pide a los niños, les preguntan si renuncian a Satanás, cuando que estamos seguros que en la catequesis que tuvieron esos pequeños, nunca se les habló específicamente de un tema de quién es Satanás y por qué es necesario renunciar a él para poder participar de la comunión con Dios. Y cuando los bautizaron a esos niños y a nosotros, la pregunta expresa: ¿renuncias a Satanás y a sus obras? Y nuestros padres y padrinos respondieron en nuestro nombre: renuncio. Y en nuestra confirmación la pregunta otra vez: ¿y qué pasa con la oración a San Miguel Arcángel que escribió el Papa León XIII después de que tuvo una visión espantosa celebrando la misa? ¿Y qué pasa con San Juan Pablo II, que emprende una peregrinación a Monte Gárgano, a donde se apareció el Arcángel San Miguel para encomendarle a la Santa Iglesia porque los demonios están atacándola durísimo? ¿Cómo hay ese contraste? Teólogos a partir de Bultmann que dicen el demonio es una criaturización del mal, y por otro lado la doctrina apostólica que nos habla sobre el demonio. ¿Qué está sucediendo en la Iglesia, Padre Fausto? Cuando yo mencioné a una corriente exegética que nos va orientando a una desmitologización de los textos del Evangelio, hasta llegar a afirmar que el demonio y otros milagros son símbolos, porque esa es la idea de esta corriente, eso es solamente una explicación de tipo científico, si tú quieres, Roberto, pero el fondo del tema es que existe un demonio, porque hay que aclarar esto: cuando hablamos del demonio, solo hablamos de un ser maléfico y perdemos de vista que no solo es uno, él es el líder. Si leemos el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, el Espíritu Santo habla que el gran dragón rojo, a su vez se menciona una serie de nombres con el que se identifica este personaje, porque es una entidad real. Se menciona explícitamente que una tercera parte de las estrellas fueron arrastradas por su cola, su liderazgo, su fineza para poder engañar en esa rebelión que se realiza en el cielo y que está confirmado por el catecismo de la Iglesia, porque así vienen varios numerales. Solo pensamos en un solo ser maléfico, pero perdemos de vista también que son miles de entidades angelicales que por naturaleza son superiores a cualquier individuo. Padre Fausto, pero ¿qué pasa en la Iglesia? A ver, ¿por qué se está abandonando esto? Porque dentro de esos demonios que han caído a la tierra, los demonios también se especializan en diversos quehaceres. Hay un espíritu maligno que fomenta el pecado que tiene que ver con las distorsiones de las cuestiones sexuales, la fornicación. Hay un pecado que impulsa a la cuestión de homicidio. Sí, es un demonio, perdón, es un demonio que impulsa y que se concretiza en la historia en actos que se llaman pecados, pero detrás de cada pecado hay un demonio específico. Para la fornicación hay un demonio, para el homicidio hay un demonio, para la falta de fe en Dios hay un demonio. O sea, no solo son pecados, detrás de cada pecado hay un demonio que yo le llamo en mi discurso un virus espiritual que te aparta de Dios y que no solamente es un acto erróneo o equivocado del ser humano. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Roberto, hay un demonio que se encarga de tener adormecida a la Iglesia, a los teólogos, a los sacerdotes, para no denunciar al líder que es Satanás. Ese demonio lo denuncio en tu programa en este día y se llama espíritu maligno encubridor. Y existe desde que se cometió el pecado de los orígenes aquí en la tierra. Y el primero que tuvo ese demonio fue nuestro padre Adán. Yo no voy a entrar ahorita, gracias a Dios estudié teología bíblica, en argumentar si la figura de Adán es solamente un símbolo, sino simplemente
el primero que estuvo sometido a este poderoso espíritu fue Adán. Espíritu maligno encubridor. De aquí aquella famosa expresión: el truco más refinado de Satanás consiste en hacer pensar que no existe. Voy a hacer una pausa. Regreso con más de este programa y de una vez le dejo aquí al Padre Fausto una pregunta sobre la mesa. Por un lado encontramos a muchos satanistas que evidentemente creen en la existencia de Satanás. Hay robo de hostias consagradas de las iglesias, hay profanaciones. No se iba a hacer una misa satánica hace poco en la Universidad de Harvard. Y por otro lado hay teólogos que dicen: no, esto es un invento de la Edad Media. Hay quien se ríe cuando uno habla de Satanás. Bueno, voy a hacer una pausa, pero antes le recomiendo conocer y visitar el sitio www.vericreer.com, un sitio en el que usted encontrará varios artículos editoriales y varios videos. También tenemos una sección escritores invitados. Invitaré al Padre Fausto para que nos envíe ahí algún artículo. Y usted puede suscribirse gratuitamente y recibir en su correo electrónico estos artículos editoriales, estos videos, incluso programas completos de televisión. Suscríbase gratuitamente en el sitio www.vericreer.com y conozca más de nuestra fe. Hago una pausa, regreso con más de la denuncia de la existencia del demonio, aunque haya un demonio encubridor que quiera hacer pensar que no existe. Hoy, en este programa, estamos diciendo que sí existe y que hay que tener cuidado, porque lo que el demonio quiere es la destrucción de la criatura más amada por Dios, que es el ser humano.